José Luis no deja de sorprendernos como cada mañana y nos da mucho Buenos gusto días, Enrique. recibirte. ¿Cómo Buenos estás, días, José Luis? Liliana. Buenos Muy bien, días. muchas gracias. Oye, ahora nos vamos más lejos. Muy lejos. Vamos a visitar ahora Alemania y yo quiero que nos digas por qué es importante para los mexicanos estar enterados de lo que sucede Bien. hasta allá y sobre todo en este tema que también pues son complejos y son también delicados, las elecciones, las coaliciones políticas. Pues ¿por qué es importante para México? Bueno, como sabemos, Alemania y Francia son dos países muy importantes en Europa, los cuales lideran la Unión Europea y pues sabemos que es un socio comercial muy importante de México. En el caso de Alemania y de Francia, ellos son los dos que han sido las locomotoras de esta Unión Europea y lo que sucede en cada uno de estos países es muy importante. Ok. ¿Qué pasó en la elección del 24 de septiembre en Alemania? Muy reciente. Muy reciente, ¿no? muy Sí. reciente. Por ahí del 26, 27 platicamos sobre esta elección. Sí. Y lo que había pasado es que por primera vez en la historia de la República Federal entra un partido de ultraderecha, un partido de corte xenófobo, racista, y llega a ocupar el tercer lugar como fuerza política dentro del Bundestag, que es el parlamento alemán. Y pues, ¿qué nos dice esto? Nos habla de una agenda en cierto sector de la sociedad alemana, en la cual está pues, teniendo dudas sobre las políticas de migración, de seguridad y también de económicas que ha llevado la canciller Angela Merkel, que este sería su cuarto mandato en caso de lograr una coalición o de lograr ya un arreglo. Y pues esto nos habla de las políticas que ha tenido los retos que ha enfrentado la Unión Europea en los últimos meses, en los últimos años, en los cuales está un sector de la población que sigue a favor de la integración, de la apertura de las fronteras a recibir inmigrantes, refugiados, y otro sector que está en contra de esto. Lo mismo lo vimos en Francia, que estuvo muy cerca también de ganar una candidata de la ultraderecha, y en el caso de Alemania, pues estamos en la misma situación, una situación en la que están en una negociación, un estirafloje, el partido, la Unión Democristiana, que es la unión que encabeza Angela Merkel, con el Partido Socialdemócrata, también con los liberales y con los verdes, los cuales ha estado tratando de buscar que haya un acuerdo para tener un gobierno de mayoría, lo cual en un parlamento es distinto a nuestro sistema, en el cual necesitas tener cierta mayoría para poder estar gobernando y sobre todo para poder pasar leyes y hacer frente a los retos más importantes que tiene Alemania en este momento. Okay. Pero entonces, Angela Merkel, que es la actual, obviamente, líder del gobierno en Alemania, ¿podría de nueva cuenta quedarse si es que toda la gente sí lo decide? ¿O cómo funciona? Esto? ¿Cómo funciona, José Luis? Pues bueno, hay dos opciones. Bueno, la primera es que se convoque nuevamente a elecciones por no haber ningún acuerdo, porque no hay una coalición que forme una mayoría en el Parlamento. Esta es una opción que es la que no quisieran muchos dentro de la política en Alemania y tampoco en Europa. ¿Por qué? Porque generaría una inestabilidad en Alemania y sobre todo que estuvieran en pausa varias políticas que tienen que emprenderse durante los próximos meses. Esa es una nueva elección en la que se convoquen nuevamente todos los partidos que participaron para ver quién queda y si logra Angela Merkel y su partido una nueva mayoría. Esa es una opción. La otra es lo que se ha estado buscando desde el 24 de septiembre, es que haya una negociación entre el Partido Liberal, el Partido Verde y la Unión Democristiana, que es la que encabeza Angela Merkel. Esa es una opción que llevan 5 semanas platicando, no se ha logrado nada. No se ponen de y acuerdo. pues es justamente ahorita por esto que se prenden los focos ¿Tienen rojos. una fecha límite para esto? O sea, ¿tiene Sí. que ser antes de que termine el año? Se tiene que conformar gobierno, si no, el presidente de Alemania puede decidir disolver el actual parlamento y convocar a nuevas elecciones, o también proponer a una canciller, que en este caso sería Angela Merkel, de no lograr la mayoría por 3 ocasiones, ya se va a las elecciones. Y la otra, que es también que resulta algo improbable, es llamar a unas nuevas reuniones con el Partido Socialdemócrata, que es el partido con el que tradicionalmente Angela Merkel había logrado esta coalición mayoritaria en el Parlamento para poder gobernar, lo cual ahora resulta algo complicado. ¿Por qué? Porque este partido, desde el principio del proceso electoral en Alemania, dijo que no estaban de acuerdo ya con varias de las políticas que había estado implementando Angela Merkel y que ellos iban a buscar un camino distinto, con otras ideas, con otras propuestas, y sobre todo ellos buscaban hacerse de la mayoría y pues ahora en este caso su objetivo era sacar una mayor votación que Angela Merkel y ellos encabezar el gobierno. Oye, José Luis, dentro de un país, la sociedad, el gobierno, la economía, todo va ligado, todo es un mismo rompecabezas.
Aquí se están tratando de arreglar las piezas en materia política. Así es. En caso de acomodarse tal cual ahora lo estamos viendo, ¿qué va a pasar con los sectores económicos, con los sectores culturales, con el mismo pueblo alemán? ¿El pueblo alemán está de acuerdo? Esa es una muy buena pregunta. Justamente, ¿por qué no se ha logrado un acuerdo? Hay 3 agendas en particular que son las que generan más, pues, no poderse poner de acuerdo. Una es el tema migratorio. Ese es un tema muy importante que está afectando, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa. En el caso de Alemania y la Unión Europea, pues no solo son inmigrantes que son ajenos a la Unión Europea, sino también migraciones dentro de la propia Unión Europea. Claro. En el caso de Alemania hay muchos migrantes de Polonia, de Europa del Este sobre todo, los cuales, pues bueno, tienen los empleos no los mejores pagados, pero se están quedando con una gran cantidad de empleos, y esto ha afectado también pues, la percepción que se tiene de ellos por parte del pueblo alemán. Ese es un tema de la migración y que va de la mano con el tema de la seguridad, que es el terrorismo, todos los ataques que hemos visto, y lo cual afecta en la opinión pública y sobre todo pues, en las cuestiones políticas para tener una... Pues algunos ya tienen posturas distintas, algunas de cerrarse y otras pues, bueno, de mantener las cosas abiertas, las fronteras abiertas, pero pues eso va cambiando. Y en el tema económico también, la desigualdad es un tema que está preocupando mucho en Europa, así como lo hace en Estados Unidos y también en nuestro país. ¿Qué pasa con los otros sectores que tienen unas posturas diferentes? Ese es un caso muy interesante para Alemania. Después de los resultados del 24 de septiembre en la elección de Alemania, los partidos tradicionales se propusieron a modificar un poco sus propuestas, las leyes que han llevado a cabo y su manera de gobernar. ¿Para qué? Para que todas las personas que no se han sentido incluidas por estos gobiernos, que los últimos 3 gobiernos de Angela Merkel, y el tema, sobre todo por el tema económico, pues ver de qué manera estas personas que votaron por la ultraderecha, regresarlas a que voten por los partidos tradicionales, que no queden fuera y sobre todo que se sientan parte de este gobierno. Eso es algo muy importante, que se sientan incluidas. Qué complicado. Ay, José Luis, pues una negociación difícil. Exactamente, y además, bueno, pues que lo tienen que decidir muy pronto ya. Así es. ¿No? Y pues bueno, veremos qué pasa con Alemania, que es uno de los países más importantes y sobre todo un país que es líder a nivel mundial y líder en Europa. Totalmente. Muchísimas gracias, José Gracias, Luis, Liliana, por gracias, toda Enrique. la...